Muy importante lo que hemos tenido la enseñanza. Yo quisiera que todos nosotros pudiéramos entender esta parte que es muy, muy importante ya. Y es poder nosotros cada día crecer más en el conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Bueno, el hermano tocó una parte muy interesante y yo parece que voy a hacer el complemento ahora. Él habla de, para entrar en el reino de ¿quién? De Dios hay que nacer ¿de qué? De nuevo, pero tenemos que ser adoptados, recibir el espíritu de adopción para ser hijos, y eso solamente tiene esa autoridad ¿quién? Jesucristo. Por eso nuestro espíritu vive por causa de ¿qué? ¿Por causa de qué vive nuestro espíritu? Por eso es muy importante recordar, dice, porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Ya? El justo por la fe ¿qué? Vivirá. Y si nosotros vivimos por la fe, entonces nuestro espíritu vive por causa de ¿qué? Vamos a ir a Gálatas también y vamos a mirar a ver si es Gálatas o cuál es, o es, vamos a mirar, vamos a ver si es Romanos, pues ya ver. Aquí, Romanos capítulo 8 y versículo 10. Por eso es que todo esto es ¿cómo es que le llaman esos cuadros que los hacen rompecabezas, cierto? Y cada fichita tiene que ir en su lugar, aunque sea del mismo color que otra ficha, pero no cuadra, tiene una figura especial. Y aquí en el 10, ¿cómo nos dice, hermano Gilmar? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. A causa de la justicia. En otras palabras, en el Evangelio no existe otra cosa sino el Evangelio. La justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe que vivirá. Pero el espíritu está vivo por causa de ¿qué? De esa justicia que la revela la fe. Yo creo en Jesucristo y eso es todo. Por eso que Jesucristo dice una frase muy bonita. ¿Cómo usted puede adquirir una fe inquebrantable? Cuando usted le cree todo a Cristo. Jesucristo dice, y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. Y luego da la clave. Y la clave no es si usted establece. Si usted, ¿qué más es lo otro? Decreta. ¿Cómo? Decreta. La clave no es esa. Si usted tal vez decreta, si usted, ¿qué más? Vamos a decir, declara. Si usted establece o decreta, la clave no es esa, dice, y estas seguirán a los que creen. En mi nombre. En mi nombre. Porque es que cuando yo decreto y establezco y eso, ese es mi ego. Pero cuando yo digo en el nombre de Jesucristo, eso es el Espíritu de Dios fluye a través. Esa es la llave. Por eso es que el apóstol Pedro dice al paralítico, no tengo plata ni oro, de lo que tengo te doy, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que él dijo? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Bueno, vamos a mirar ese reino. Hay un reino que es inconmovible y hay un reino que es conmovible. Pero yo antes de empezar había puesto una cita bíblica aquí en Colosenses 2:16, ¿ya? 2:16, que dice que todas las cosas, o sea, todo lo del... Nadie juzgue en comida, ni en bebida, ni en días de reposo. Y cuando habla de comida y bebida, pues se refiere al Shabbat. Nadie juzgue en comida, ni en bebida, ni en días de reposo, ni en luna llena, ni en luna nueva. Bueno, faltó ahí los eclipses. Nadie juzgue en eso, lo cual todo eso es sombra de lo que ha de ¿qué? De venir. Todo eso es sombra de lo que ha de venir. Pero yo quiero que lean también un versículo que me parece muy bonito, que es en primera de Pedro 4:7, porque estamos viendo cosas finales, ¿sí me entiende? Y lo principal de nosotros es que sepamos vivir en este tiempo final. Puede leerlo, hermano Gilmar. Porque el fin de ¿qué? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mire, el fin de todas las cosas que se acerca. Sed como sobrio, o sea, ponga los 5 sentidos en lo que está usted, en la palabra de Dios, y dice, y velad en qué, en oración, o sea, hay que orar. Ahora,
El reino inconmovible. Vamos a comenzar primero. ¿Cómo fue el reino? Vamos a mirar. Hay un reino que es el mundo. Satanás le dice a Jesucristo, mire, yo te doy todos estos reinos. Si usted postrado, ¿qué? Me adoras. Pero esos reinos en la tierra son, ¿qué? Movibles. Pero Dios le prometió al rey David un reino, ¿qué? Eterno. Pero el reino del rey David era, en parte, primero fue terrenal. Y ese reino siguió por una lamparilla ahí de David. Pero actualmente ese reino, ya en la 42ª generación aparece Jesucristo, y en esa generación el reino se vuelve como eterno en Jesucristo. Resulta que aquí hay un asunto que yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que pasó. El pueblo de Israel está en Egipto como esclavos, pero Dios los manda a sacar de Egipto. Pero para sacarlo de Egipto no fue fácil, porque el rey Faraón se endureció y tuvo que mandar las 10 plagas de Egipto. Entonces vamos a hacer un paralelo entre las plagas de Egipto y lo que está profetizado en la Biblia, que puede suceder ahora con las copas de la ira. Y vamos a comenzar. ¿Cómo fue el reino conmovible? Ya en Éxodo 19:6. ¿Cómo fue el reino el que es conmovible? Porque esos reinos se acaban, ¿ya? Egipto era la primera potencia en aquella época, pero hoy en día ya no es eso. ¿Cómo es el Éxodo 19:6? Puede leerlo, hermano Gilmar. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Me será un reino de qué? De sacerdotes y gente santa. Pero usted sabe que ese reino de sacerdotes tenía que ser, ¿qué? Removido. Por eso cuando dice cambio de ley, ¿cambio de qué? De sacerdote. Entonces aquí comienza con un asunto de sacerdote ese reino. Por eso yo quiero que tengamos en cuenta esto. Porque esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Porque el sistema del sacerdocio aarónico termina ¿con quién? Con Juan el Bautista. Juan Bautista era hijo de un sacerdote, pero Juan Bautista tenía que ponerse las vestiduras ¿de quién? De los sacerdotes. Y Juan Bautista rompe con esa tradición y se viste diferente. Y ustedes lo ven, pero si es hijo de sacerdote, tiene que ser sacerdote. Por eso es que Juan Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces es un reino que es conmovible. El reino de los sacerdotes, hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley, hubo cambio de sacerdocio. Ahora, en el reino conmovible pasó eso, ¿ya? Ahora, en el reino conmovible, ¿cómo Dios los atrajo a él? Éxodo 19, creo que es 4, no coloqué el versículo. Vamos a mirar si es 4 o 3. 19, Génesis 19. Éxodo, perdón, 19, Éxodo, discúlpenme. Éxodo 19, creo que es el 3 o el 4. De los atraje a mí con qué. Ya le digo yo exactamente el versículo. ¿Y os he traído a mí? Sí, el 4. 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Vosotros viste lo que hice a los egipcios. Esto ya está Israel fuera de Egipto y están frente al monte Sinaí. O sea, ya salieron de Egipto. Y entonces él está diciendo, mire, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, o sea que las 10 plagas. ¿Y cómo os tomé sobre qué? Alas de águila y os he traído a quién? A mí. Eso le dice Dios al pueblo de Israel estando ya en el desierto frente al monte Sinaí. Ahora, en el reino inconmovible, ¿cómo Dios nos trae a él? En el reino inconmovible. ¿Ya? Porque hay un reino que es inconmovible. Ese reino es para siempre. ¿El reino de qué? De Jesucristo. Es por toda la eternidad. ¿Cómo Dios nos trae en ese reino inconmovible? Apocalipsis 12, versículos 13 y 14. Apocalipsis 12, 13 y 14. Vamos a ver si alcanzo a terminarla porque está larga la enseñanza. Porque después terminamos con otras cosas. Apocalipsis 12, 13 y 14, ¿qué nos dice?
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y Ajá. se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, por 3 años y medio. También se le dan las alas de la que gran águila. Entonces, lo mismo pasa cuando hay algo que nunca ha sucedido. El pueblo de Israel dice, con alas de águila yo los atraje a mí, dice Jehová. Pero para entrar al desierto sucedió algo que nunca había sucedido, es que se abriera ¿qué? El mar. Y ahora es lo mismo. También van a haber las alas de la gran águila. Y nunca nosotros hemos visto un portal que se abra en el cielo. Pero se va a abrir. Y ahí es donde Dios nos trae también con lo mismo, como dice. O sea, estoy haciendo un paralelo cuando sale Israel de Egipto y esto. Bueno, ahora, en el reino conmovible, ¿con qué voz Dios le habla a Moisés? Éxodo 19, 19. Éxodo 19, 19. ¿Qué nos dice en Éxodo 19, 19? El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Con voz tronante. ¿Qué significa? Con voz de trueno. Eso, o sea, incluso ellos dijeron, no, que Dios no hable más con nosotros, dijo el pueblo, que hable mejor con Moisés, porque eso era, imagínense, si alguien habla con voz de trueno, usted se imagina un solo trueno que cae, lo deja uno aturdido, imagine una voz continua así. Entonces ahí estaba en esa parte lo visible de Dios, o sea, en ese momento estaba esa intercesión entre lo espiritual y esta dimensión. Ahora, ¿cómo fue la sexta plaga en el reino conmovible? Éxodo 9:8. Éxodo 9:8. La sexta plaga. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Ahí estaba todavía el pueblo de Israel, ¿en dónde? En Egipto, y hubo la primera plaga. Ahora, eso fue la sexta plaga. Ahora, ¿cuál es la primera copa de la ira sobre la tierra? Apocalipsis 16:2. Apocalipsis 16:2. Apocalipsis, ¿cuál es la primera copa de la ira sobre la tierra? 16:2, ¿qué dice? Primera copa. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Mire, la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Vino una copa de la ira de Dios sobre esta gente y era una úlcera, ¿qué? Maligna y pestilente. Y estos ángeles recibieron las 7 copas de la ira de uno de los seres vivientes. Si usted lee el anterior, dice que un ser viviente, ¿ya? El 7, y uno de los seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Bueno, ahora, ¿cómo fue las tinieblas en Egipto? Éxodo 20, 21, 24. Estamos mirando 2 salidas. La salida de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, y la salida del pueblo de Dios en este tiempo. ¿Cómo nos dice Éxodo 20, 10, 21? Puede leerlo hasta el 24, hermano. 21 o 20. No, 10, 21. Éxodo 10, 21. ¿Cómo nos dice? Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Por 3 días. Hubo densas tinieblas en la tierra de Egipto, y todavía el rey Faraón no dejaba salir a quién, al pueblo de Israel. Ahora vamos a ir a Apocalipsis. ¿Cómo fue la quinta copa en el reino
de la bestia o en el trono de la bestia. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel, ¿qué dice? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus eras, y no se arrepintieron de sus obras. Eso es en el trono de ¿quién? De la bestia. Por eso ahí uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo así que en el trono de la bestia? Claro. Ahora aquí hay algo muy importante, porque aquí es donde recuerde que el pueblo de Dios estará hasta la mitad de la última semana profética de Daniel. Ya, hasta la última. Ahora, viene el arrebatamiento y hay un pueblo que se queda y vive parte de las 7 copas. O sea, vive las 7 copas. Ahorita le voy a mostrar ahí en la Biblia. Vamos a ir ahora al libro de cómo fue la 7ª plaga en el reino de Faraón. Éxodo 9:13. Éxodo 9:13, ¿qué nos dice? La 7ª plaga. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Sigo? Sí. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Sigo? Sí. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Amén. Entonces acá vemos que la 7ª plaga era granizo y fuego. Y los que no le creyeron se fueron tranquilos y recibieron el daño. Ahora, ¿cómo es la 7ª copa sobre la tierra? Apocalipsis 16:21. La 7ª copa sobre la tierra. Apocalipsis 16:21. ¿Cómo nos dice? Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esta es la 7ª copa. Pero antes de todas las copas había sido ¿qué? El arrebatamiento de los quienes, de los escogidos. Y ahorita voy a hacer aquí un preámbulo. Porque usted mira en el versículo, en la 6ª copa, que es el Éufrates se seca, léame el versículo 15, de 16:15. ¿Por qué aparece ese versículo ahí? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí yo vengo como ladrón. ¿Por qué aparece ahí diciendo, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean que su vergüenza? Este es el pueblo de Dios que se queda. Por eso es que dice que la venida como ladrón no es para los que están en ¿qué? En tinieblas. En la luz. No es para los que están en la luz, sino para los que están en ¿qué? En tinieblas. ¿Recuerdan 1 Tesalonicenses 5:4? Vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses 5:4. Ya, 1 Tesalonicenses 5:4. Puede leerlo, hermano Gilmar. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Y el 5? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de luz. Hermano José, ¿qué tengo yo que hacer para ser hijo de luz? Y hermano Francisco. Creer en la luz. Creer en la luz. ¿Qué dice hermana Ana? ¿Qué tenemos para ser hijos de luz? Creer en la luz. ¿Qué dice hermana Ana Chipana? ¿Qué tengo yo que hacer o qué tienes tú que hacer y yo para ser hijo de luz? Porque recuerde que hemos leído, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas.
Entonces, tenemos que creer ¿en qué? En la luz. Eso es Juan, ¿qué? 12:36. 12:36. Cuando tú crees en Jesús y obedece las palabras de Jesús y las cree, usted se convierte en un hijo de ¿qué? De luz. Y entonces las tinieblas o sea, en la venida de Jesucristo no lo va a sorprender como ¿qué? Exactamente. Entonces, en la sexta copa aparece ese versículo: he aquí yo vengo como ladrón. ¿Por qué? Porque esto es para los que se quedaron. Por eso es que dice un versículo, Jesucristo en Mateo 25 dice: y llegaron las otras vírgenes, Señor, ábrenos. Yo no sé quiénes son ustedes. Yo no sé, no las conozco. Verdad y orad porque usted no sabe el día en que ha de venir el hombre. Pero luego en Lucas aparece otro versículo, donde dice: mantengan sus lámparas encendidas y sean como aquellos siervos que esperan a que su Señor regrese. ¿De dónde? De las bodas. De las bodas. Eso es para los que se quedaron. Entonces aquí es donde tenemos que tener en cuenta en qué consiste quedarse y en qué no consiste que yo no me quede. ¿Ya? Porque uno dice, y ese versículo que hace en la sexta copa, y aquí yo vengo como ladrón, claro, para los que se quedaron. Ahora vamos a mirar algo. Vamos a ir a Éxodo 13, 1 al 3. Al salir de Egipto, ¿cuál ley se les dio? Al salir de Egipto, ¿cuál ley se les dio? Puede leerlo, hermano Gilma. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Mío es, ¿cierto? O sea, el primogénito, tanto de los seres humanos como de los animales, Jesucristo dice: conságrame todo el primogénito, mío es. Pero resulta que, vamos a decir, ¿cómo yo llego a estar en el grupo de los primogénitos si relativamente no soy primogénito? ¿Ya? Pero si yo soy relativamente primogénito, tampoco me garantiza ser primogénito, en lo absoluto. ¿Cómo en lo absoluto yo llego a ser primogénito? Vamos a ir a Mateo capítulo 1 y 25. ¿Quién es el primogénito del reino inconmovible? Ahora sí entramos ya al reino inconmovible. ¿Quién es el primogénito? Puede leerlo, hermano. Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces Jesucristo es el primogénito. Jesucristo es el primogénito. Y corresponde a la 42ª generación. Recuerda que tuvimos eso de las generaciones, a la 42ª de la generación. Pero ahora viene cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. La primera ley es: conságrame los primogénitos. Aquí es donde viene la diferencia de los primogénitos, hijos de luz, y los que por X motivo son de las tinieblas y los coge la venida de Cristo como ladrón, pero creen en Dios. Por eso es que usted mira por allá un versículo que dice: y les hacía guerra a los santos y les ganaba. Decía eso por ahí hablando de la segunda bestia. Ahora, yo quiero que pongan mucho cuidado. Ahora, los primogénitos son hechos conforme a qué imagen. Romanos 8:29. Los primogénitos. Para que ya vayamos entendiendo, porque recuerde que esto es los primogénitos, era el que tenía todo el derecho. ¿Cómo nos dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Entonces aquí viene cómo yo me convierto en un primogénito y pertenezco a la congregación. ¿Se acuerdan que el hermano Gilmar dio una enseñanza de los primogénitos? Y hablaba de la congregación de los primogénitos. ¿Cómo yo llego a pertenecer a la congregación de los primogénitos? Y aquí es donde está un secreto y un tesoro muy grande.
Ya nosotros sabemos que Jesucristo es ¿qué? El primogénito. Vamos a ir a Apocalipsis porque se me vino a mi mente, no lo tengo acá, pero un versículo que dice el primogénito de toda la creación. Creo que es Apocalipsis 2. Y el versículo... 1:5. El primogénito de toda de la creación. de la creación. El principio de toda la creación, ¿ya? El principio de toda la creación. Vamos a ir a Apocalipsis 3:14 y 3:14. Puede leerlo, hermano. ¿Qué dice? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El principio de la creación de Dios. Pero ahora aquí dice, porque a los que antes conoció en Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, ¿cierto? Para que sea ¿qué? El primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. Ahora, nosotros oímos mensajes de toda índole y vemos mensajes con el 80% de las palabras de Cristo, el 70% de las palabras de Cristo, el 90% de las palabras de Cristo, 95%, y todo esto corresponde a lo que es el libro de Proverbios 4:18. He aquí el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Hasta que la enseñanza es perfecta. ¿Cuándo la enseñanza es perfecta, hermana Ana? Cuando yo o el que predica la da conforme a las palabras de ¿quién? De Cristo. Esa enseñanza es perfecta. Por eso dice, basta del discípulo ser como ¿quién? Mas será como su maestro cuando fuere ¿qué? Exactamente. Y la perfección del otro no significa porque se va a dejar la barba y se va a parecer relativamente a Cristo. No. Va a ser como el maestro porque es perfecto en qué? En su manera de hablar, y habla conforme a Jesucristo. Dice que cuando oían hablar a los apóstoles, sabían que habían estado con ¿quién? Con Jesús, porque hablaban igual que su maestro. Y esta es la parte para nosotros comenzar a ser parte de la congregación de ¿quiénes? De los primogénitos. Por eso es que los primogénitos, por eso es que Cristo dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Eso es en el arrebatamiento. Pero hay un pueblo que si no se pone alerta, tiene que tener la lámpara encendida y esperar a que el Señor regrese ¿de qué? De las bodas. Porque lo tomó por sorpresa, la venida de Cristo lo tomó como ladrón. Pero si es hijo de luz, no lo toma como ladrón. Por eso hay que creer que en la luz para ser hijos de luz. Ahora, como ya hemos visto en Apocalipsis, que es el principio, ahora, los primogénitos son hechos conforme a ¿qué imagen? A la imagen de Jesucristo. Eso es lo que dice. También los predestinó a que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, todos nosotros, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más ¿quién? Más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces yo llego a ser ¿qué? Primogénito. Ahora, Colosenses 1:15. ¿Quién es el primogénito de toda la creación? Colosenses 1:15. ¿Quién es el primogénito de toda la creación? Jesucristo es el principio de la creación, pero también el primogénito. Colosenses 1:15. Mire lo que dice 1:15, hermano Gilmar. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el 13 dice, en el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trajo al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda ¿qué? Creación. Entonces, Jesucristo es el primogénito de toda creación. Ahora, ¿quién es el primogénito entre los muertos? Viene ahora el primogénito entre los muertos. ¿Ya? ¿Quién es el primogénito entre los muertos? Uno dice, pero ¿cómo así que es el primogénito entre los muertos? ¿Por qué? Vamos a ir al libro de Colosenses 1:18, ¿qué nos dice? Colosenses 1:18.
Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando Jesucristo resucitó, Él fue el primero, ¿ya? El primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ese día también resucitaron muchos que habían dormido y se le aparecieron a muchos que ya habían creído en Él y resucitaron y se le aparecieron muchos y después se fueron pues con Cristo. Entonces Jesucristo es el primogénito de entre qué, para que en todo tenga la qué, preeminencia. Jesucristo de todo tenga la preeminencia. Ahora, eso está en Colosenses 1:18. Ahora, ¿habrá una congregación de primogénitos? Porque si Cristo nos hace, o Dios nos hace conforme a la imagen del primogénito, tiene que haber una cantidad de... Por eso hemos leído, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, la iglesia que se identifica, el hermano no es que se identifica 100% con Cristo, tiene la opción de ser ¿qué? Primogénito. Por eso es que lo que decía el hermano, yo decía, voy a hacer un complemento de lo que decía. Él decía, nosotros hemos recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Y él preguntaba, ¿y quién nos dio ese espíritu de adopción? ¿El profeta Isaías o Jeremías o quién? Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que hay un reino relativamente que es conmovible, que es el reino, había un reino de sacerdotes del sistema Aarón. Cambio de ley, cambio de sacerdocio. Y entonces nosotros entramos ahora a un reino. Jesucristo le dice a Nicodemo, mire, si usted no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, yo estoy dando esta enseñanza porque yo pienso que estamos en el último, como cuando llegan los ciclistas al último kilómetro, o llegan los atletas a los últimos 100 metros, y tenemos que hacer un qué, darlo todo, porque si no, podemos perder la carrera. Entonces nosotros estamos ahorita acá para que ustedes entiendan, hermanos, la importancia de que usted y yo nos identifiquemos con ¿quién? Con Jesucristo 100%. No deje más nada. Incluso Jesucristo le dice a los judíos, a los fariseos, oye, si ustedes no le creen ni al mismo Moisés, porque nosotros sí le creemos a Moisés, no, porque Moisés escribió de mí, ¿ya? Yo no, a ninguno de ustedes yo lo voy a acusar, pero Moisés sí lo va a acusar porque escribió de mí y ustedes no me creen. Aquí es donde viene. Entonces, ¿cuál es la congregación de los primogénitos? Hebreos 12:23. Congregación de los primogénitos. Hebreos 12:23. Puede leerlo, hermano Gilmar. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Mire lo que dice acá. La gloriosa compañía es el título que está en el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, al monte que es Sinaí, del tiempo de la ley, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. El 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba, y si aún una bestia tocara el monte sería apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y dice entonces, ahora ustedes no se han acercado a ese monte, el 22, sino que hoy se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, ¿la qué? La celestial. Lo que decía el hermano Gilmar en Gálatas 4, 26, 25. Dice, a la compañía de muchos millares de ¿qué? De ángeles. Y mire lo que dice, la celestial, la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén celestial, ¿cómo venía vestida? Como la prometida. Vamos a mirar Apocalipsis antes de seguir. Apocalipsis capítulo, para que usted mire la celestial. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 9, ¿qué dice ahí?
Vino entonces a mí uno que, Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. mire, vino uno de los ángeles que tenía las 7 copas, todavía no había funcionado las copas, pero ya, ven acá, yo te mostraré la desposada. ¿Qué significa desposada? La comprometida, la esposa ¿de quién? Del Cordero. Esa es la... Y me llevó a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra diáfana como el cristal. Bueno, y ya ahí vemos, esa ciudad tenía un fundamento que dice un muro grande con 12 puertas, y tenía, decía 12 cimientos, los cuales son los 12 nombres de los 12 apóstoles. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y qué, y profetas. Entonces nosotros los cristianos que queremos pertenecer a la congregación de los primogénitos, tenemos que entender esto. Nosotros hemos salido de Egipto, del mundo de la esclavitud, pero nos encontramos todavía aquí en esta tierra como Israel, que se encontraba todavía en el desierto. Y aquí en se dio la ley para consagrar a todo primogénito para Dios. Pero la consagración de los primogénitos es cuando usted y yo nos identificamos con ¿qué, hermano Ramiro? Totalmente. No hay otra manera. Si Jesucristo dice, le pone el punto a la I, yo digo punto con I. Si Jesucristo dice la B pequeña, yo tengo que ser uno con Él. Incluso Jesucristo lo dice en Juan 17, en la última oración. Así, Padre, como tú estás en mí y yo estoy en ti, quiero que ellos estén en mí y yo también en qué. En ellos, perfectos en unidad. Y de esa manera pertenecemos a la congregación de ¿quién? De los primogénitos. Ahora, volvemos a Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos como perfectos. Mire, el rey David dice una frase muy bonita en Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Perfecto, y renueva un espíritu ¿qué? Recto dentro de mí. Un corazón limpio y renueva un espíritu ¿qué? Recto, o sea, perfecto. A los perfectos, a los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, hasta aquí todo entendido, hermana Ana. O sea, yo me identifico de aquí en adelante ¿con quién? Con Jesucristo. Bueno, ya hemos llegado a la congregación. Ahora, de los primogénitos. ¿Cómo llegamos a ser ese primogénito? ¿En qué momento yo llego a ser? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para yo comenzar a recibir la primogenitura? Marcos 9:35, la primogenitura. O sea, lo primero que yo me tengo que identificar, 9:35, puede leerlo, hermano Gilmar. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Ahora, léalo desde el 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, el mayor, ¿qué significa? El primogénito, ¿cierto? El mayor es el primogénito. Y estaban discutiendo quién de nosotros va a ser el mayor. y ellos estaban buscando la posición pues humana, ¿ya? Y entonces Jesucristo le dice, entonces ahora lea el 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ok, entonces aquí está la parte clave. Si yo aspiro a ser el primogénito, yo tengo que ser ¿qué? El postrero de todos y el servidor de todos. En otra, el otro apóstol dice, usted tiene que ser, para ser el primero, tiene que ser el siervo de todos
Y para ser grande tiene que ser el servidor ¿de qué? De todos. Y esto es lo que no entendemos nosotros. Por eso la Biblia dice, el que se humilla será ¿qué? Y el que se ensalza será ¿qué? Humillado. Entonces, con Dios lo relativo funciona al contrario, para nosotros pertenecer a la congregación de los primogénitos. Ahora vamos a mirar quién es nuestra Pascua y los panes sin levadura. ¿Quién es nuestra Pascua y nuestros panes sin levadura? Porque de todas maneras, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, escúcheme bien, ellos se comieron esa noche el cordero, ¿ya? Pero después tenían que seguir comiendo los panes sin ¿qué? Sin levadura durante 7 días. Incluso estaban como enojados porque dije, oye, 7 días comiendo pan sin levadura. Y eso era que comían. Y hoy cuando se nos acaba el pan sin levadura en el desierto, ¿qué vamos a hacer? Y aquí son dicen, no, este pan es fastidio, este pan yo no sé qué. Ahora, nosotros también estamos próximos, hermana Ana, a salir ¿de qué? Ya del mundo definitivamente. Y tenemos que prepararnos para el arrebatamiento. Y eso lo digo a todas las iglesias. Tenemos que prepararnos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Esa Pascua para salir ya del mundo de Egipto y hacer la Pascua y los panes ¿qué? Sin levadura. Ahora, vamos a mirar libro de 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7. 1 Corintios 5, 7, ¿qué nos dice? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sigo? Entonces, sí, puedes leerlo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, yo espero que comprendan esto. Esto es muy importante. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva ¿qué? Masa. Hay una vieja levadura. ¿Usted se acuerda que los apóstoles, Jesucristo y los apóstoles, guárdesen de qué? De la levadura de quiénes? De los escribas. Esa es la vieja levadura, porque los escribas eran maliciosos. La malicia los llevaba a la maldad. Uy, mira aquella. No, yo ni me acerco allá porque esa es una pecadora. Esa era la levadura de ellos. Mire aquel. Uy, no, soy yo no. Ese es, no. Ese es un publicano. ¿Sí me entiende? Esa es la vieja levadura. Jesucristo dice, guárdela, y los apóstoles, eso nos dice porque no trajimos pan. Y Jesucristo, oye, ¿hasta cuándo ustedes están sin entender? ¿No me acuerdo cuando yo multipliqué los panes? Y entonces entendieron que le hablaban de la doctrina de quién? De los escribas y fariseos. Pero usted sabe que cuando yo juzgo a una persona por el mal que ha hecho, yo utilizo una justicia, ¿cierto? Y esa justicia pertenece a la vieja levadura. ¿Me están entendiendo? Yo quiero que me entiendan esto. Porque es que esto es importante, hermano. Usted está en juego lo que es el arrebatamiento. Hay que celebrar la Pascua. Pero la Pascua de nosotros, ¿quién es? Cristo. Y mire lo que dice. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso es que Cristo dice, comed mi carne y bebed ¿qué? Mi sangre. Por eso es que dice, porque lo que ellos se comieron pues era la carne del cordero, cuando iban a salir de Egipto. Entonces, óyeme, nosotros no somos vampiros que comen. Entonces Jesucristo explica, en Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecho. Las palabras que yo hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. Eso es lo que quiero que coman ustedes. Ya la Pascua fue sacrificada por nosotros, que es Cristo. Ahora, limpiémonos de la vieja levadura. Yo veo un hermano de la iglesia que sea, que no me saluda. ¿Yo qué tengo que hacer? Saludarlo. Y si no me saluda, es problema de él. Él tiene la vieja ¿qué? Levadura. Yo veo un hermano que está en pecado. Yo voy y le doy un abrazo y le digo, voy a orar por ti. Esa es la nueva levadura del nuevo pacto. ¿Ya?
porque ahorita vamos a mirar que hay una nueva levadura, que es el crecimiento de la palabra de Dios en nosotros. Ahora, aquí celebremos la fiesta no con la vieja ¿qué? Levadura. Habla de una vieja levadura. Y esa vieja levadura es la otra justicia. Nosotros hay dos justicias. Hay una con la que nosotros miramos a todo el mundo y lo medimos. Y esa justicia existe en las cortes penales y todo, en los juzgados y en la corte, todo. Esa es la levadura. Y mire lo que dice Cristo. Para nosotros poder entrar al reino de los cielos, nuestra justicia tiene que ser diferente a esa. Mire, Mateo 5:20, ¿qué nos dice? Mateo 5:20. Yo quiero que esto lo entiendan porque, hermanos, está en juego el arrebatamiento si no se entiende esto. Bástale al discípulo ser como quien, como su maestro. Mateo 5:20, ¿qué dice? Porque os digo, puede leerlo hermano Gilmar. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Señor, esta mujer fue hallada en pleno acto, no, pero qué cosa, de adulterio. Y la ley de Moisés manda que sea apedreada. Y Cristo se queda mirándolo y dice, óyeme, pero si alguno está limpio, lance la primera piedra. ¿Notan la diferencia de las dos justicias? Usted tiene que romper con esa levadura, con la vieja levadura. Sea lo que sea la persona, vaya y abrácelo y muéstrele que usted tiene el amor de Dios. No dice que el amor de Dios todo lo cree, ¿cierto? ¿Y qué dice? Que el amor de Dios perdona el 50 y al 50 no. ¿O dice que todo lo perdona? Todo lo perdona. Hermanos, está en juego el arrebatamiento. Tiene que desatarse de eso. Y lo digo para todas las iglesias. Nos tenemos que desatar de eso. Sí, para yo no sonar como que yo ya estoy afuera. No, todos tenemos que proceder a eso. Veo yo a quien sea, hermano Ramiro, a quien sea. Usted dice, como que me parece que tengo todavía la vieja levadura, porque rechazo a esta persona. No, rechace el pecado que hay en esa persona, pero a la persona, no. Por eso es que nosotros vemos. Ahora, eso lo estamos celebrando para entrar al reino de ¿qué? De los cielos. Si yo tengo la justicia de los fariseos, ¿qué dice Jesucristo en Mateo 5:20? No entraréis al reino de ¿qué? De los cielos. Ahora, vamos a ir ahora. ¿Quién es nuestra Pascua y los panes sin levadura? Ahora vamos a ir. Mateo 16:6. Vamos a mirar cómo es esto. Mateo 16:6. Ya voy a terminar. Mateo 16:6. Bueno, tengo 47 minutos. No pensé que lo iba a dar tan rápido. 16:6. ¿Cómo nos dice? Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Sigo? Sí, siga. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto hice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Sigo? Sí. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ustedes entienden cuál es la doctrina del fariseo. Sacarle los trapos sucios a todo el mundo. Esa es la doctrina de los fariseos. O sea, son los fiscales. Son los fiscales en la corte. Esos son los fariseos. Y tú y yo nos tenemos que liberar de ¿qué? De eso. Es que yo no estoy para dar el diagnóstico. Jesucristo no vino a dar el diagnóstico. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Si usted logra pasar ese umbral, bienvenido al reino de los cielos. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en ¿qué? En el reino de los cielos. Ahora vamos a ir a Mateo 13:33. ¿Qué nos dice? 13:33. ¿Qué nos dice? Puede leerlo, hermano Gilmar.
Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces nosotros pertenecemos a una nueva levadura, pero no pertenecemos a la vieja levadura. Y ahí concordamos en lo que dio la enseñanza del hermano Gilmar. ¿Ya? Nosotros ahora tenemos el espíritu de ¿qué? De adopción. Y no tenemos el espíritu de ¿qué? De esclavitud. Pero resulta que a mí me van a adoptar. Pero yo tengo que aspirar que me adopten como ¿qué? Como primogénito. Y eso solamente lo consigo en la 42ª generación que corresponde a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura es. Las cosas que viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. La vieja levadura pasó. Pero ahora viene la nueva levadura. ¿Y cuál es la nueva levadura? Vamos a mirar el 33 nuevamente, hermano. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora Lucas 10:22, ¿qué nos dice? Lucas 10:22. Ya. ¿Qué dice? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, acá viene un asunto. Porque el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó, ¿qué? 3 medidas de harina y lo guardó y todo fue leudado. Pero luego dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino quién, sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo y a quién el Hijo lo quiera ¿qué? Revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oí y no lo oyeron. Aquí es donde viene esto. O sea, el privilegio que usted y yo tengo ahora de oír a Cristo. Jesucristo está diciendo muchos profetas. Entre esos, ¿quién? Juan el Bautista. Os digo que no ha habido mayor profeta que Juan Bautista, pero en el reino de Dios, ¿él es el qué? El más pequeño. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, imagínense. Por eso es la importancia que yo le doy a las palabras de Cristo. Y esto es para todas las iglesias, porque todas las iglesias están en un proceso de ¿qué? De crecimiento, pero no tienen que olvidarse del conocimiento de ¿quién? De Cristo. Por eso es que nos dice en el libro de Colosenses 2, 2 y 3. ¿Cuáles son esas 3 medidas que se leuda con la nueva levadura? Colosenses 2, 2 y 3, ¿qué nos dice? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras ¿qué? Persuasivas. Entonces, está Dios que es Espíritu, el Padre, que engendró a Jesucristo, el mismo Espíritu Santo que engendró a Jesucristo, es el mismo Espíritu Santo, y ya está Jesucristo, que es el mismo Dios que se viste de carne. En Él están escondidos ¿qué? Todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Cuando esto comienza a crecer en nosotros, este conocimiento, es lo que se cumple de Lucas, donde leímos Lucas el 13:33, creo que fue. En Mateo 13:33 se cumple. Cuando comenzamos a entender todo esto se cumple. El reino de los cielos es 3 medidas que leuda toda la masa. Nosotros tenemos que recibir palabra. ¿De quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿qué? A toda verdad. Porque tomará de quién? De los profetas, de Elías, de Jeremías, de tal. Tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y usted me está preguntando por mi padre? Señor, pero es que no lo conozco. Mira, Felipe, el que me ve a mí,
ha visto al Padre. Oh, Señor, yo no sabía eso. Y Jesucristo dice, no os dejaré huérfanos. ¿Y quién puede dejar huérfano? ¿El Hijo o el Padre? El Padre. Jesucristo es el mismo Padre. Es el mismo Dios manifestado en carne. Y sobre él descendió ¿qué? El mismo Espíritu Santo. Por eso es que Dios. Entonces, ahora viene la parte final. Colosenses 3, 10 y 11. Aquí es el remate o el sello de los primogénitos. Colosenses 3, 10, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire, revestido del nuevo. ¿Ya? Del nuevo. ¿Ya? Del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando ¿hasta qué? Hasta el conocimiento pleno de quién, de Jesucristo, donde ya no hay ¿qué? No hay griego, no hay judío, circuncisión ni incircuncisión, ¿ya? O sea, ya no hay griego ni judío. Judío entran ¿qué? Los fariseos y los saduceos con la vieja ¿qué? Levadura. Ya no hay eso. Entre la circuncisión y la incircuncisión, bárbaro, escita, siervo ni libre, sino que Cristo es ¿qué? Todo. ¿Es qué? Todo. El todo, ¿en quién es? Todo. En todos, y usted viene a ser el primogénito. Entonces, hermanos, no nos andemos más por las ramas. Esto se lo digo a todas las iglesias de corazón. Quédate con Cristo. Quédate con Cristo y con las palabras de Cristo. Lucas 6:37 dice, perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil, pero hay que perdonar. Yo no le voy a decir que eso es fácil, no. Pero hay que perdonar. El ejemplo lo recibimos de quién, de Cristo en la cruz. Usted sabe todo lo que le habían hecho a Cristo. Y él en la cruz dice, Padre, perdónalos. Y eso debido a la cantidad, o al conocimiento pleno que hay en él, pudo decir esa frase. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Hay que romper esas barreras en nosotros. Hay que romperlas. Y entonces nacerá un primogénito para que reine ¿con quién? Con Cristo. Y ahora, aquí no está ese versículo, pero Apocalipsis, capítulo 1 y versículos 5 y 6. Y ahí terminamos ya. Son 57 minutos. Bueno, me fue muy bien. Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6. ¿Qué nos dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y nos qué? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, Sí, amén. Entonces, él nos hizo a nosotros ¿qué? Reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Pero por eso era que eran consagrados primero que los primogénitos. ¿Usted quiere ser primogénito? Amén, sí. Ya sabe lo que tenemos que hacer. Identifícate con Cristo en todo lo que Él dice, 100%, y entonces seremos hechos conforme a la imagen de Él, y será Cristo el todo, ¿en quién? En todos. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, y Señor, tu palabra me da una seguridad muy grande, que no volverá a ti vacía, sino que hará lo que se le ha mandado hacer. Señor, ayúdanos a comprender, Señor, que la justicia que se revela en el Evangelio es la causa para que nuestro espíritu viva. Y Señor, y la otra justicia, que es la de los escribas y fariseos, Señor, que la podamos ver claramente para no practicarla. Señor, guárdanos de la levadura de los escribas y fariseos. Padre Celestial, en este último tiempo, danos el privilegio de que nosotros podamos ver la justicia que se revela en el Evangelio por fe
y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Señor, creemos en tu enseñanza, en la luz, para que nosotros seamos hijos de luz, hijos del día, y aquella venida tuya no nos sorprenda como ladrón. Señor, presento delante de ti al hermano Ramiro, la hermana Ana Chipana, el hermano Noé, la hermana Ana, el hermano José, el hermano Francisco y el hermano Gilmar, y yo, Señor, me presento. Tómanos, Señor, en tu mano y haznos conforme a tu imagen y semejanza. Anhelamos, Señor, de todo corazón, que nos haga conforme a tu imagen y semejanza, conforme a ti, Señor, y que llegue ese conocimiento pleno a nosotros, que podamos decir que tenemos la mente tuya. Y, Señor, tú en nosotros y nosotros en ti, perfectos en unidad. Señor, no nos deje olvidar nunca estas enseñanzas que son de vida, y tus palabras son espíritu y son vida. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, las 52 personas en LinkedIn y 36 en otro canal de Henry Pastor. Y para los hermanos que estuvieron conectados, hermana Sandra Duque, Dios le bendiga, bendiciones, hermana Francia Uribe, Nelly Reyes, el hermano Tulio, Saúl Londoño, César Giraldo, amén, Petrona Molina, José David Hernández y todos los hermanos que se conectaron, Dios les bendiga, y los hermanos que mirarán en diferido en YouTube, Dios les bendiga grandemente.